Gracias te damos, Padre amado. Gracias, Dios, bueno, poderoso, por enviar a tu Hijo, por establecerlo aquí en la tierra con un solo propósito: hacernos tus hijos. Te agradecemos, Padre amado. Gracias, porque Cristo es el que revela al Padre y Cristo es el que revela el amor del Padre. Ese amor que sana, ese amor que fortalece, ese amor que establece, ese amor que da identidad. Gracias te damos porque estamos en un ambiente de ese amor que está siendo impartido en los corazones, trayendo sanidad, trayendo libertad, estableciendo perdón, reconciliando los corazones con Dios y también con la familia. Oh Señor, gracias. Te adoramos porque estos son ambientes donde tu Espíritu establece vínculos y esos vínculos son de gracia, son de paz, son de perdón, son de amor, porque tú eres amor. Tú no tienes amor, tu esencia es el amor. Imparte todo lo que esta generación necesita, es saberse amados y aceptados por sus padres, por el Padre Celestial. Establece eso en este día, Señor, en cada corazón que está aquí de manera presencial y también los que nos están viendo por las redes sociales, la televisión y escuchando por la radio. Te entregamos a ti, amado, pidiendo que enfoques el entendimiento a esta realidad mayor que es Cristo en nosotros, el único que puede revelar el amor del Padre. Espíritu Santo, confiamos que tú vas a ministrar, vas a impartir, vas a hablar a tu iglesia. Confiadas en ti, te entregamos nuevamente el control de esta reunión. Amén. Damos gracias a la alabanza tan poderosa. Un aplauso fuerte. Bienvenidos, amada familia. Todos los que estamos aquí somos la familia de Dios. Estamos unidos por una sola sangre, que es la sangre del Señor Jesucristo. Nos establece en un linaje real, donde Dios es nuestro Padre. Estoy feliz de ver a las personas que no veía hace algún tiempo. Estoy feliz también de que mi nieto amado esté acá, mi hija, mis nietos, y agradecida con el Señor por esta oportunidad que nos da de poder recibir e impartir ese amor que solamente Dios lo puede hacer. Pero Él ha levantado personas, ha levantado su cuerpo para que seamos esos canales donde Dios pueda operar, donde Dios pueda establecer, donde Dios pueda impartir ese amor. Y nosotros vemos este amor, lo hemos visto. ¿Dónde ha visto usted el amor de Dios? En la cruz. Ese es el amor más glorioso. El amor de Dios lo hemos visto en la cruz. Pero para que haya una cruz, tuvo que haber un nacimiento. Cuando repetimos algunas verdades por tanto tiempo, esas verdades, aunque sean trascendentales, gloriosas, poderosas, se vuelven simples para la gente. Y a veces lo tomamos como una rutina. Otra vez la Navidad. Y nos enrolamos en tantas cosas, en tanto correr. Esto se convierte en un afán, porque no hemos entendido la esencia que tiene el recordar esta obra trascendental y maravillosa, que es que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros
y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es lo que caracteriza este reino donde todos nosotros estamos. Hemos sido trasladados de una potestad de oscuridad a un reino de luz. Es en este reino de luz que se opera y se mueve el amor, el perdón y la paz. Entonces vamos a comenzar viendo Isaías 9, la profecía de hace más o menos unos 2000 a 2700 años antes de Cristo. En esa época era 700 años antes de Cristo, pero para nosotros esta profecía tiene unos 2700 años. Y cómo la palabra de Dios tiene cumplimiento. Todo lo que Él habla se cumple. Por eso es que nuestra esperanza no avergüenza. Depende de quién está tu esperanza. Si tu esperanza está en Cristo, esa esperanza nunca va a quedar avergonzada. Isaías 9:6 dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de sus antepasados, desde el trono de su antepasado David, por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Y todos sabemos que esto sucedió, por eso es que hoy estamos aquí recordando y celebrando ese nacimiento tan glorioso, porque Dios se hizo hombre y Dios se despojó de toda su gloria. Entonces, para entrar en el contexto histórico del tiempo de esta profecía, vamos a ver cuando el profeta habló sobre este advenimiento de Dios con nosotros. El pueblo de Israel estaba asediado por ejércitos enemigos. Era un asedio muy terrible, porque se habían juntado los samaritanos y los sirios, ejércitos poderosísimos que venían contra un pueblo más pequeño, pero más poderoso. Por eso es que podemos ver que Israel, mientras estaba en esa comunión, en esa intimidad de Dios, aunque eran pocos en números, tenían el respaldo de un Dios poderoso y no perdían sus batallas. Así que veamos este contexto. Dice que el rey era el rey Acaz. Samaria y Siria se unieron para invadir a Judá. El rey y el pueblo tenían miedo. Pero ¿qué fue lo que Dios habló al pueblo y al rey? El Señor les habló no consolándolos por la situación, aunque les dijo que no iban a llegar, pero les dijo que esos no iban a llegar, pero que otro poderoso iba a llegar. Ahí entra el contexto histórico de esta profecía. Y nosotros podemos ver en Isaías 7 cómo el profeta estaba mostrando un reino que se iba a establecer, que nunca tendría fin, y la paz estaría dada en los corazones de todos aquellos que puedan conocer al rey de este reino. Entonces dijo Jehová a Isaías, al profeta: sal ahora al encuentro de Acaz, el rey, tú y Sear-Jabud, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile:
guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria, y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, el Señor dice así, no subsistirá ni será. Podemos ver que el contexto histórico de este pasaje es tan actual para nuestros días, porque en estos mismos días donde se celebra este acontecimiento tan glorioso de que Dios vino a la tierra, de que Dios se hizo hombre, hay naciones que se están preparando para invadir otras naciones. ¿Se imaginan? Hay rumores de guerra en Europa, en Asia. Entonces nosotros podemos ver cómo la palabra de Dios, aunque fue dada hace 2700 años, nunca pasa de moda, porque dice, todo pasará, pero mi palabra no pasará. ¿Cuál fue la respuesta de Dios para el rey y el pueblo que estaban en temor? Porque eso es lo que produce el enemigo de nuestras almas. Viene a engañarnos con temor, viene a aterrorizarnos con circunstancias, ya sean personales o sea también de la nación, porque en estos mismos momentos también como nación estamos sufriendo el ataque feroz de querer someter a todo un pueblo a una condición de vida que no nos dio Dios, porque Dios nos ha hecho libres por la cruz del Calvario. Entonces podemos ver la palabra de Dios tan actual en nuestros días. Pero ¿qué es lo que nos está hablando el Señor? No temas. No temas porque yo estoy en ti, estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que siempre te ayudaré y siempre te fortaleceré con la diestra de mi justicia. La palabra del Señor dice que hay 366 veces la palabra no temas en la Biblia, porque un arma que tiene el enemigo para engañar a la gente, para turbar a la gente, para sacar de su posición a los hijos de Dios, es el temor. Entonces, a través del profeta, Dios habló al pueblo, le dijo, no va a subsistir esta idea, no van a entrar, no van a llegar. Sin embargo, va a venir otro rey que va a invadir la tierra, pero no para muerte, ni para derramar sangre. Va a invadir la tierra del amor y va a establecer un reino de paz, de justicia y de gozo que nunca tendrá fin. Entonces ahí lanza la profecía primera y dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías 7:14, eso nos habla. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? La solución para el problema de la humanidad es Cristo, es el gobierno de un rey justo, de un rey de amor que va a traer paz en los corazones. ¿Por qué nosotros vemos tanto conflicto entre naciones, entre familias, entre personas? Porque las mentes, al estar separados de Dios, están enemistadas con Dios, aunque no lo sepan, aunque no lo perciban así. Por eso es que vino Cristo a reconciliar al mundo con Dios. ¿Cómo? En la cruz estaba Dios en él, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Vino a reconciliarlos con él.
y nos ha dado a los que le conocemos el ministerio, o sea, el servicio de la reconciliación. Entonces los hijos de Dios somos agentes de paz, ministros de reconciliación. Y entendiendo el contexto de Isaías, de este gobierno que no va a tener fin jamás. ¿Por qué? Porque es un gobierno eterno, es un gobierno de paz, es un gobierno de gozo, porque Dios lo estableció. Dios lo estableció en la eternidad. Todo puede pasar, pero lo que Dios habla nunca pasará. Este reino es eterno. Todo puede pasar aquí, lo material, lo físico, lo circunstancial, pero nosotros pertenecemos a un reino que no tiene fin y es un reino de paz, es un reino de gozo. Entonces, aquí en Isaías nos dice, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Un niño nos es nacido es una declaración simple para un acontecimiento trascendental que cambió la historia, que partió la historia en dos. Porque nosotros vemos antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo era una cosa, pero después de Cristo es otra. Es la gracia de Dios, es el amor del Padre hecho hombre, revelado en su Hijo. El nacimiento de Jesucristo fue anunciado desde el Génesis, desde el principio de la creación, porque Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Lo creó para tener comunión con Él. Dice que Dios bajaba al huerto del Edén y hablaba con Adán. Me imagino que lo abrazaba, que hablaba con él y le contaba los secretos, tenían una comunión íntima. El hombre conocía la voz de Dios. Pero también en el huerto apareció otro personaje que se disfrazó de serpiente y comenzó a hablar a la mujer y comenzó a engañar a la mujer. Y ambos, Adán y Eva, cedieron a ese engaño y desobedecieron a Dios. Y se sintieron desnudos y huyeron. Dios, que los había creado con tanto amor, que hablaba con ellos, ha podido reservarse el derecho de seguir hablándoles. Pero Dios nos creó y aunque fallemos, Él siempre va a estar restaurándonos, levantándonos para Él mismo. Entonces, ¿qué pasó? Dios habló al hombre y le dijo, Adán, ¿dónde estás? Ya se da una conversación, pero Dios en Génesis 3:15 es la primera declaración del advenimiento de Jesucristo, del nacimiento de Jesucristo, de este reino que es imbatible. Este reino es victorioso. Nada, nadie puede derrotar este reino y lo que produce este reino. Luz, gozo, justicia, paz, pero también la entrega de una vida de carácter indestructible. Entonces Génesis 3:15 dice, Dios da la profecía y dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a Satanás, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Cuál era la simiente de la mujer? Es Cristo. Y Él se encargó de hacer un hilo conductor desde ese día, todo el tiempo del Antiguo Testamento. Él les levantó familias que puedan guardar el linaje de la simiente de Cristo. Y lo vemos cómo le habló a Abraham. Dios levantó a Abraham y Abraham obedeció la voz de Dios. Y en Génesis 22:18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra,
por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, eso es lo que le espera a usted y a mí. Eso es lo que espera a nuestras casas, a nuestras familias. La bendición de Dios que ha venido a través de su Hijo, a través de Jesucristo. Porque eso fue lo que dijo el ángel cuando le habló a los pastores. He aquí que en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Hallaréis al niño envuelto en pañales en un pesebre. Y dice que los ángeles comenzaron a cantar y dijeron: gloria a Dios en las alturas y buena voluntad y paz para con los hombres en la tierra. Amados, la voluntad de Dios para tu vida, para mi vida es buena, es agradable y es perfecta. Solamente que necesitamos conocerla. ¿Cómo vamos a disfrutar de algo que no conocemos? Entonces aquí dice: el gobierno descansará sobre sus hombros. Y siempre he dicho que el gobierno y la paz van juntos, porque podemos estar atravesando la situación más difícil de nuestras vidas. Pero si Cristo nos gobierna, si su paz nos gobierna, todo lo demás se va a sujetar a esa paz. Si nuestras emociones, si nuestros pensamientos están en el gobierno de Cristo, la paz será el sello en cada situación. El gobierno de Cristo sobre todas las cosas. Él tiene el poder, la autoridad y el gobierno sobre el cielo, la tierra, debajo de la tierra y todo lo demás. Dice que un día sus discípulos entraron en una barca y Jesús estaba durmiendo en la barca y se desató una tormenta muy terrible y los discípulos comenzaron a temblar de miedo y lo despertaron y le dijeron: Señor, ¿no te da cuidado que perecemos? Y dice que Él le habló al mar y al viento y le dijo: calla y enmudece. Y todo se calmó, todo paró. Y ellos se quedaron asombrados y dijeron: ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? Ese es el gobierno del Espíritu. Pero nosotros vemos que Él hizo milagros tremendos, resucitó muertos, levantó enfermos, sanó leprosos, sanó ciegos. Pero la mayor enfermedad que atacó al ser humano desde el principio fue el pecado. Y esa enfermedad no se sana así nomás. Esa enfermedad solo se sanó con la muerte del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Cuando Él murió, el pecado fue anulado y cancelado en su carne y libró a la humanidad de ese yugo de esclavitud, de una naturaleza caída, de una naturaleza pecaminosa. Y nosotros podemos juzgar a las personas y decir: estos hacen esto, estos hacen lo otro, pero no entendemos que si la gente peca, no es pecador porque peca, peca por una naturaleza de pecado que ya fue cancelada en la cruz. Entonces, importante poder entender el gobierno de Dios, que no solamente está para hacer obras extraordinarias como calmar el viento y el mar u otras cosas, sino el mayor milagro del gobierno de Dios fue entrar en un ser humano. ¿Sabe por qué? Porque este gobierno y esta autoridad que le dio su muerte y su resurrección nos dio una nueva naturaleza compatible a Dios, para que Dios pueda vivir dentro de cada ser humano.
Esa es el mayor operación de la gloria de Dios. Vamos a seguir avanzando en los nombres. Se le dieron nombres de acuerdo a su nivel que nadie ha podido alcanzar jamás. Y dice en la Reina Valera, dice admirable consejero. Pues su palabra y su orientación y su consejo nunca fallan. Son sabios de tal manera que nos guían a un puerto seguro. Y la gente se asombraba de su sabiduría, pero también de sus consejos. Este es un consejo, porque Él no obliga a nadie a nada. La palabra de Dios es un consejo. No te obliga a nada. Él respeta el libre albedrío. La bendición está en la obediencia voluntaria y no en la presión que se ejerza sobre las personas. Por eso es que aquí no ejercemos a nadie a nada. Haga así, no haga. No, porque la obediencia es voluntaria. Cuando uno entendió el amor del Padre, cuando uno entendió el amor de Cristo, lo que pasó, que tuvo que morir, derramar su sangre para venir a vivir en nosotros, para hacernos hijos de Dios, para tener comunión con nosotros. Entonces, si la desobediencia entristece el corazón de Dios, voluntariamente voy a obedecer. No porque alguien me presione con temores, con demandas, sino por amor. ¿Y cuál es el consejo que Jesús nos da? Lo vemos nosotros que siempre cuando estamos cansados, atribulados, desanimados, cargados de tantas cosas, ¿cómo estamos llegando a fin de año? Este año parece que se pasó rápido, pero ha sido un año muy intenso. Y mucha gente llega a fin de año cansada, atribulada. Y el Señor quiere hacer descansar nuestras almas. Por eso es que Él dice, Mateo 11, 28 dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mis amados, podemos estar muchas veces cansados del cuerpo por el trabajo que realizamos, pero qué triste, qué grave es cuando el alma se cansa, cuando nuestra mente se cansa. Y a veces nos cansamos de esperar. A veces estamos tan atribulados por situaciones tan difíciles, pero en esta mañana hay una invitación. Vengan a mí todos aquellos que estén trabajados y cargados, cansados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo. ¿Cuál es el yugo de Cristo? Es el amor, es la gracia, es la verdad. La verdad nos hace libres. ¿Libres de qué? De los engaños y libres de nosotros mismos muchas veces. Porque nuestra mente se ha acumulado, se han estructurado paradigmas que nos llevan a rechazar a Dios, a rechazar su ofrecimiento de amor y de gracia. Es por esto que el Salmo 2 nos habla de los gobernantes de las naciones, de los que ejercen autoridad, de los que tienen cierta autoridad y de todas las personas. Y nos dice que los consejos de Dios que son para bien, que son para guiarlos en la vida, para que no tropiecen, para que no anden en oscuridad, sino en luz, los hallan como esclavitud, como ataduras y como yugos. Y aquí vemos en el Salmo 2, dice, ¿por qué están tan enojadas las naciones?
¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Esto está sucediendo ahora. Están preparándose para, por ejemplo, China quiere invadir Taiwán. Rusia quiere invadir Ucrania. Pero cuando entendemos que estos planes son inútiles, ¿por qué? Porque las mentes de estas personas y los corazones no han sido reconciliados con Dios. Hay enemistad interna. Pero la solución para el problema global es Cristo. Es el Señor, es la paz. Es abrir el corazón para Él, para el gobierno del Espíritu, para el gobierno del amor y de la paz. Dice, los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos contra el Señor y contra su ungido. ¿Quién es ungido? Es el Hijo de Dios. Rompamos las cadenas, gritan. Liberémonos de ser esclavos de Dios. Imagínense que su palabra, que su dirección, que su consejo lo hallan como una esclavitud. Para el hombre natural que vive a su manera y no conoce el amor de Dios, su cuidado y su guía le parecen ataduras y yugos pesados. Qué triste es ver una vida sin rumbo, una vida sin enfoque, sin anclar su alma en la verdad. Es como un barco a la deriva o como un barco que llega a un puerto, pero no es amarrado al muelle, no tiene las amarras. ¿Qué pasa con un barco que no tiene las amarras al muelle, al lugar donde llega? ¿Sabe qué hace? Como está suelto, el agua chapotea hasta que llega a destruir ese barco. Y eso es lo que sucede con nuestras vidas cuando no tenemos una dirección ni una guía. Nuestras vidas pueden irse por cualquier camino, porque la palabra dice que el camino del hombre le parece derecho en su propia opinión, pero su fin es la muerte. Su fin es la separación eterna de Dios. Es por eso que tantas familias se destruyen, porque no hay esa protección, esa cobertura, ese consejo, esa guía de Dios, porque la gente lo halla yugos y ataduras. Qué importante es entender que lo que Dios nos pide no es por capricho, es para guardarnos, es para protegernos. Por eso es que los hijos deberíamos entender también, y los jóvenes, que cuando sus padres le guían, le piden, les dan consejo o también les mandan a hacer algo, no es para molestarlos, es para preservar sus vidas. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Preserva nuestras vidas a través de su palabra, a través de la verdad, a través de su consejo, a través de su amor. Me estaba contando una persona en una consejería que la invitaron en Miami a un programa de domingo con un famoso entrevistador, siempre en domingo, algo así. Y ella estaba yendo, estaba en otra ciudad y estaba yendo. Y su mamá le decía, no sé, no siento, no vamos, siento que no. Y ella dijo, no, yo quiero ir, es mi oportunidad. Hay un famoso, don Francisco, la había invitado como su modelo. No, yo quiero ir. Y dice que en pleno camino pararon en un supermercado y se acercó de pronto una mujer que ella no conocía y no la había visto jamás. Y le dijo, dice el Señor
que el lugar donde vas a encontrar la muerte. Pero es mi oportunidad. Quiero ser famosa. ¿De qué sirve la fama cuando uno está muerto? ¿Y sabe qué pasó? Estaban yendo a alojarse en Miami en la casa de una amiga de su madre. A la semana se enteraron que esa gente vendía drogas y tuvieron un allanamiento, pero no de la policía, sino de los narcotraficantes. Y la mujer, la amiga, murió y los que estaban ahí murieron. Este es Dios, amados. Por eso es tan importante obedecer su voz, obedecer su palabra. Y ella ahora reconoce y dice, si estoy viva fue porque Dios me habló. Pero fíjese cómo somos a veces rebeldes e intransigentes. Su madre le decía, no, no. Pero Dios es bueno. Dios tiene planes y nos preserva la vida. Por eso, jóvenes, obedezcan a sus padres. Aquí el otro nombre del Señor es Dios poderoso. El Dios poderoso que nos libertó, que nos estableció en su reino de gloria. Vino a vivir dentro de nosotros y nos hizo sus hijos. Aquí en Juan 1, del 11 al 13 dice, a los suyos vino y los suyos no los recibieron. Mas aquellos que los recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los suyos vino y no los recibieron. ¿Saben qué? Para que se cumpla la profecía, José y María, que vivían en Nazaret, tuvieron que viajar 100 kilómetros en burro para llegar a Belén, para que se cumpla la profecía del profeta Zacarías. Tú, Éfrata, pequeña, de allí nacerá el Salvador. Y cuando estaban en Belén, porque iban a un empadronamiento, tuvo dolores de parto, pero el mundo no lo estaba esperando. No había lugar para él en el hotel, en el mesón, porque nadie lo esperaba. Y nació en un pesebre el Hijo de Dios. Pero ¿saben qué? A él nadie lo esperaba, no le prepararon un lugar, pero él vino con ese deseo en su corazón. Padre, donde yo estoy, quiero que estos estén conmigo. Un lugar de gloria, de honra, de bendición. Entonces dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder. Ese es el Dios todopoderoso. Más allá de todos los milagros que nos haga, no hay poder mayor, no hay gloria mayor que ser un hijo de Dios, que tener una nueva naturaleza, una nueva creación. Pero los hijos necesitan conocer a sus padres. ¿Sabe por qué? Porque el Padre afirma, el Padre fortalece, el Padre establece, el Padre da identidad. Nosotros agradecemos por los padres que Dios escogió para venir a este mundo. No habrán sido los mejores o los más perfectos, pero son una bendición para nuestras vidas porque por ellos estamos aquí. Y entender también y perdonar también si hay algo en nuestro corazón, porque a veces fueron torpes.
pero nos amaron. Nos cuidaron a su manera, pero lo hicieron. Pero conocer el amor del Padre, Dios, es el que va a establecer otro cantar en nuestras vidas. Va a establecer la identidad. Y por eso es que nos vamos al otro nombre, Padre Eterno. A Dios en el Antiguo Testamento no lo conocían como Padre, porque le habían dado nombres de acuerdo a sus atributos y de acuerdo a la necesidad de las personas. Por ejemplo, Jehová Jireh es Dios mi proveedor. Jehová Rafa, Dios mi sanador. Jehová Sidkenu, Dios mi justicia. Jehová Sama, Dios está aquí. Tenía nombres, pero no lo conocían como Padre. Pero Cristo vino a darlo a conocer, vino a revelarlo como Padre. Y estuve viendo en un escrito de Myles Munroe que él habla sobre la palabra papá. La palabra papá significa destino. Esta declaración fue escrita en una revista muy popular en los Estados Unidos y abarca tanto el problema como la solución. La mayoría de las enfermedades de nuestras sociedades es la falta de paternidad. En ella radica la salvación y la restauración de la raza humana. Entonces, nosotros vemos que Jesús vino a arreglar el problema de la falta de padre. Y no estoy hablando de que no tengamos padres. Sí, hemos tenido padres presentes, pero muchas veces ausentes, que por amor también ha estado trabajando tiempos y tiempos sin tener comunión con sus hijos. Qué importante es la comunión. Fíjese que Dios nos creó para tener comunión con Él. No le bastó que el primer hombre fallara. Él se empecinó en tener comunión con Él y nos amó de tal manera que entregó a su único hijo para que muera en la cruz a fin de hacernos su habitación, a fin de vivir en nosotros, para tener comunión, para hablarnos, para ministrarnos, para fortalecernos cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos cansados y cargados, cuando pensamos que se acabó, que ya no hay más salida. El Padre siempre tiene la salida y la salida es Cristo. Jesús vino a arreglar el problema de la falta de padre. Hay padres ausentes por diversos motivos, pero hay padres presentes ausentes. Y este es un tiempo donde Cristo vino a revelar a Dios como Padre. La salvación proveyó para nosotros el camino de regreso al Padre, a Dios, y a nuestra identidad original en Cristo Jesús. Dios ha llamado a los hombres a ser padres, tal como Él es, para que volteen el corazón de sus hijos al Padre Celestial. La importancia de una familia, de la paternidad de Dios en una familia, que volteen el corazón de sus hijos a Dios el Padre. Porque esta generación se la llama la generación de cristal, porque dicen que son intolerantes al rechazo, a la frustración, a la crítica, porque necesitan la identidad de saber quiénes son en Cristo. Y esa identidad la dan los padres, esa identidad la da el Padre Dios. Entonces, 400 años de silencio hubieron entre Malaquías y Mateo. Pero ¿qué Dios terminó hablando en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento? ¿Sabe qué terminó hablando?
y diciendo, Él, hablando de quién es Él, este niño que nació en un pesebre, que no se quedó niño, que se convirtió en un hombre, que dio su vida para que nosotros tengamos la paternidad de Dios de vuelta. Y dice Malaquías 4:6, dice, Él, ¿quién es Él? Es Cristo, el único que puede hacer volver el corazón de las personas a Dios es Cristo. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Amados, este es el tiempo de restaurar las relaciones con nuestros padres terrenales o de los padres con sus hijos terrenales. Pero también este es el tiempo de restaurar la relación con nuestro Padre Dios. Y esto solamente es a través de Cristo. Y dice 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Qué importante es entender que Dios es nuestro Padre. El Padre que nos fortalece, que nos sostiene, que nos da paz, que nos da gozo, que aunque fallemos, nunca nos va a menospreciar ni nos va a mirar mal, porque ese es el amor de un padre que ama de tal manera a sus hijos. Los cuida, los sustenta, los abraza, les ministra palabras de bendición. Muchas veces vemos situaciones en nuestros hijos y eso es lo que queremos decir, pero Dios nos enseña en su palabra que Él vio que Adán iba a fallar. Él vio que Adán iba a desobedecer a Dios. Él vio, pero aún así lo bendijo. Y esa es la bendición que hoy vamos a hacer sobre nuestros hijos y que Dios va a hacer sobre los padres que hay aquí y los padres van a hacer sobre sus hijos. Juan 14:8-9. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Por qué? Porque Jesús y el Padre uno son. El que ve al Hijo, ve al Padre. Cristo vino a revelar a Dios como Padre, como nuestro Padre. El único que puede quitar la inseguridad de nuestro corazón, quitar esa falta de identidad, es Dios, nuestro Padre. El único que puede sanar el corazón de las heridas que nos hicieron nuestros padres o que nos hicieron cualquier persona, es el amor del Padre, es Dios. Y Él quiere sanar. Muchas veces nos atoramos en la vida. Hay algo que nos está deteniendo. Y es esa falta de la revelación del amor de Dios, del amor del Padre. Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, los dos hijos no entendían, no conocieron, no entendieron el amor del Padre. Los dos hijos no entendieron, no conocían el amor del Padre. Cuenta Jesús que un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le pidió su herencia. Y dice que no mucho tiempo después dejó al padre y se fue y se gastó toda su herencia viviendo perdidamente. Y cuando le faltó,
fue y se arrimó a un hacendado de la ciudad y ese lo puso a cuidar cerdos. Y dice que tenía tanta hambre que quería un poco aún de la comida de los cerdos, pero nadie le daba. Y fue ahí que volvió en sí. Fue ahí que entendió el amor del Padre, porque hasta ese momento no había entendido el amor del Padre. Pensaba que era cosas materiales, bienes materiales. No había disfrutado del amor del Padre. No sabía lo que era disfrutar del amor del Padre. Pidió su herencia y comenzó a malgastarla, pensando que ese era el disfrute, que eso era lo que le iba a dar felicidad. Pero no es así. Nada nos puede dar felicidad. Podemos tener todo en esta vida y en abundancia porque Dios es bueno. Pero el único que te da la capacidad para disfrutar de lo que Él mismo te da es el amor del Padre. Entonces este joven no había conocido el amor del Padre, no había disfrutado el amor del Padre, pero volvió en sí y dijo: he pecado contra el cielo y voy a volver a la casa de mi Padre, porque allá aún los jornaleros tienen mucho pan. Y cuando volvió, el Padre lo estaba esperando. Y lo abrazó y lo besó. Y él venía con la idea de decirle: Señor, oh Padre, ya no soy digno de ser tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero el Padre no lo dejó hablar. Y dijo: traigan el mejor vestido, pónganle un anillo, pónganle sandalias en sus pies y maten el becerro más gordo y hagamos fiesta, porque mi hijo estaba muerto y ha revivido. Cuando el hijo mayor se enteró de la fiesta y dijo: ¿cuál es la causa de esta fiesta? Tu hermano menor ha vuelto. Y también se enojó. Amados, esta parábola es tan hermosa para poder conocer y disfrutar del amor del Padre. Porque algunos piensan que el disfrute de la vida solamente son cosas. Pero no, este hijo entendió que disfrutar de verdad de la vida era volver a estar con su Padre. Que disfrutar de la vida era la presencia de su Padre con él. Hay muchos también que no disfrutan, y esto puedo hablarlo en términos de hijos de Dios, que trabajan mucho para agradar a Dios. Trabajan y hacen cosas para agradar a Dios y se olvidan de disfrutar la presencia del amor de Dios. Este es un gran tiempo para que nosotros podamos disfrutar del amor del Padre, podemos disfrutar de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que requiere Dios de ti? Solamente tu corazón. Y después te va a ir guiando en lo que te va a hacer bien, en lo que se va a convertir tu vida en un agente de paz y en un agente de reconciliación para otros. Jesús en Mateo 11:27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel al quien el Hijo lo quiera revelar. Estamos terminando, pero sé
que en esta mañana el Hijo, que su nombre es el Padre Eterno, quiere revelar e impartir el amor del Padre. Si las cosas de la vida te han cansado, no te han saciado, probemos con el amor del Padre. Probemos con el abrazo del Padre. Dios quiere revelarse como tu Padre. Quiere fortalecer tu corazón. Quiere impartir esta seguridad, esta identidad en Cristo Jesús, devolvernos al estado original del principio, antes de que el hombre peque. Y eso es lo que quiere hacer el Señor.